Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks. Tenemos una sesión hoy muy interesante. Seguiremos hablando de finanzas, como vimos este diseño del podcast de Coffee Talks, versión Francia, Argentina y México. Bienvenidos a esta sesión más y quiero dar la bienvenida primero que nada a dos grandes amigos, dos argentinos muy importantes en temas de finanzas. Una persona que está trabajando en Francia, otra persona que trabaja desde Buenos Aires, Argentina. Yo, servidor Alejandro Lomas desde México. Pero quiero dar la bienvenida a Karina Rasic y Augusto Nechi. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Startups Coffee Talks, como siempre. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Encantada de estar de nuevo con mi tacita de café. Acá la tienen para hablar de finanzas. Qué delicia, qué delicia. Muchas gracias, Karina. Y Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan todos? Bienvenido a esta segunda charla y esperemos a agregar valor ahí con data sobre finanzas y presupuesto esta vez. Sin duda alguna Augusto, agregaremos valor, seguro que sí. Y el tema que hoy tenemos un tema muy, muy padre, ¿no? Platicaremos sobre presupuesto. Hemos visto que las finanzas, bueno, primero que nada voy a retomar esta idea porque nos juntamos tres personas que nos encantan hacer negocios, hacer empresas, nos encantan las finanzas. Sabemos de la importancia de llevar una correcta corrida financiera en los negocios, en las empresas. Y dentro de esos puntos, el tema de presupuesto se volvió algo pues básico porque no puede haber una empresa que no lleve presupuesto. Es como si, siempre hago la analogía, como si sales de viaje y dices, bueno, voy de viaje a tal lugar. Y voy con la cartera, no sé ni cuánto llevo en la cartera, pero voy a salir. Y tú vas consumiendo tu dinero de la cartera para comidas, para el avión, para el bus, para lo que sea, y no te das cuenta cuánto vas gastando. Al final llegas y dices, bueno, me falta comer el día de hoy, y sacas la cartera y ya no tienes dinero. ¿Por qué pasa eso? Porque nunca administramos todas las cuestiones más básicas de nuestra vida, de nuestro negocio. Y entonces nunca le ponemos un control a cada cosa que gastamos, ni sabemos cuánto tenemos en el banco, ni sabemos cuánto vamos a ingresar mañana, ni sabemos cuánto vamos a gastar los siguientes días. Entonces esto se vuelve un tema muy complejo, porque los problemas de financiamiento o los problemas de liquidez o los problemas de falta de decisiones vienen por esto, por falta de un presupuesto. Y esto me gustaría iniciar la plática, y me gustaría dar la palabra ahora a Karina, quien desde Francia nos va a platicar sobre unos puntos importantes. Y quiero arrancar con la pregunta, Karina. ¿El presupuesto qué es? ¿Es una herramienta? ¿Es estratégica para esto? ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es como la partitura del músico cuando va a tocar la música o el director de orquesta, ¿no? Si no tenemos la partitura para poder guiarnos y poder dirigir la orquesta, vamos a en vez de tocar, no sé, una música clásica, vamos a tocar un rock and roll o viceversa. Entonces tenemos que realmente pensar en el presupuesto como una herramienta fundamental en la empresa. Ok, fantástico. A ver, entonces quiere decir que si no tenemos presupuesto, una empresa no puede trabajar en sí, es decir, tendrá problemas toda la vida si no lleva un control como una cajita de cada cosa en la que me voy a gastar el dinero. Yo creo que sí, porque el presupuesto es como la visualización de lo que podría ser o cómo el negocio se va a desarrollar hacia adelante, ¿no? A veces se puede hacer a muy largo plazo, dependiendo del tipo de país en donde vivimos, y a veces a más corto plazo, porque obviamente en países como el nuestro, como yo estoy en Francia, pero soy argentina, es muy difícil proyectar a muchos años más por delante.
Ok. Augusto, una pregunta. Complementando lo que dice Karina, vemos el tema de una empresa, siempre decimos que no son paredes, no son cajas de dinero, no son sistemas, no son incluso personas, sino son toma de decisiones. Es decir, una empresa crece o muere por una buena o mala toma de decisiones. ¿Cómo afecta el no tener un presupuesto a una empresa para que pueda mañana crecer o decrecer o incluso morir? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, yo agrego a la metáfora de la partitura de Karina, que también es una especie de brújula, ¿no? El presupuesto que nos dijimos, bueno, vamos a ir para allá, o la gerencia o el management pensó, vamos a ir para tal lado. Y en el camino, obviamente, nos van a pasar un montón de situaciones endógenas e internas. Ahora, si querés, podemos hablar de lo que pasó en el COVID, que yo ahí estaba trabajando haciendo presupuestos. Y a lo que respecta a toma de decisiones, sí, yo creo que también ahí podremos agregar el axioma medio de ingeniería, que si no lo puedo medir, no lo puedo controlar, y si no lo controlo, no mejoro, ¿no? Entonces, si yo, y en la metáfora también siguiendo la brújula, si estamos en un barco y estamos yendo por un lado y se nos va agua por varios sectores, pero ni sabemos dónde se nos está yendo, que sería el dinero, estamos en un problema. Y también, o sea, tenemos beneficio de controlar y a la vez de tomar decisiones a dónde, no sé, por ejemplo, tenemos varias unidades de negocio, a dónde le vamos a inyectar más dinero, por qué sector vamos a apostar dentro de la empresa, puede ser investigación y desarrollo, tal vez este año nos vamos a guardar y vamos a quedar más chiquitos, si la empresa tiene stock y en procesos inflacionarios nos conviene mucho estoquearnos, entonces todo ese tipo de decisiones ayuda muchísimo tener el presupuesto y las empresas que los tienen crecen mucho más que las que no. Eso es muy sabido. Me encantan las analogías, como las comentas, y a veces decimos en la incubadora Startups que las finanzas son las radiografías para los médicos. Es decir, así como una radiografía es para un médico, si, oye doctor, me duele aquí, el doctor pues, ve por fuera solamente la imagen, entonces dice, sáquete una radiografía o una tomografía y me la traes. En ese momento sale completo todo cómo está tu interior en el cuerpo. Dice, ah, mira, tienes una costilla rota o un problema en tal órgano que puedo ver ahora más fácilmente. Para las empresas es lo mismo. Las finanzas es entender, metes a las entrañas del negocio y saber, oh, mira, si llevas un correcto control de tus finanzas, puedo ver que tus ventas no van creciendo como debería ser, o tienes un costo muy alto en tus productos que estás vendiendo y tu margen de contribución o utilidad bruta es muy pequeña, o estás gastando de más en mercadotecnia y no tienes retribución, o tienes unos sueldos muy elevados, o estás pagando pocos impuestos, vas a tener un problema mañana con Hacienda. Es decir, ¿creen ustedes que las finanzas pudieran ser como una radiografía para las empresas? Es decir, si no todo lo que se ve por fuera es lo que es, sino hay que meternos a las entrañas de esta para entender cómo ayudarlos. Las finanzas, Karina, ¿crees que pueden ayudar para hacer un buen propósito de empresa? Es decir, nos podremos meter tan cuenta de información para entender si nuestro propósito como negocio es el que firmamos de un inicio, o realmente simplemente para muchos empresarios las finanzas es como, que lo haga el contador. No, yo creo que son dos cosas distintas. Esa es una muy buena pregunta, porque generalmente la gente piensa que con un contador resuelve todo su tema, su tema financiero. Y el contador es la película posterior, es lo que pasó, o sea, al final del camino. No estamos previendo nada, no estamos viendo, como dice Augusto, dónde se está escapando el agua, dónde está el agujero en el barco, y cómo podemos prever que al final del camino, cuando el contador nos venga a decir, estos son tus números, estos son los impuestos que tienes que pagar, no hayamos podido evitar la filtración esa, ¿no? Puestos en términos más simples para la gente que no conoce de finanzas. Y yo creo que la gran problemática de las finanzas es que nosotros no hemos tenido educación financiera de pequeños. Entonces, vuelvo de nuevo al tema de la educación financiera cuando éramos niños. Hoy no podemos mirar nada con ojos financieros. Nos cuesta mucho.
Y entonces creo que los empresarios y los emprendedores fundamentalmente que quieren hacer un negocio nuevo tienen que poner su mindset financiero y tratar de diferenciar entre el contador y el analista financiero. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, para unos el contador es lo que ya pasó, es la persona que revisa lo que ya pasó y ya no puede hacer nada más que pagar impuestos. Y el financiero es el que ve lo que va a pasar o el que proyecta lo que va a pasar, ¿no es así? Es así y es sumamente importante ese concepto. Hay que entenderlo, porque todo se puede evitar si se pone y se hace un análisis financiero, se pone una persona correcta o se hace un análisis financiero, como trabajamos nosotros en nuestras empresas con el fractional CFO o el outsourced CFO, para no tener que gastar mucho en un recurso como ese, pero me parece que es sumamente importante tener esa visión anterior. Quiero conectar dos cosas que tengo en la cabeza. Número uno, me gusta mucho hablar de propósito en las empresas, en los negocios. Y yo soy una persona que está 100% consciente en cuanto una empresa es el reflejo o la esencia del emprendedor o empresario en su empresa. Es decir, si yo soy alguien mal administrado en mi casa, soy gastador, compro lo más lujoso que me gusta, sin tener control de mis finanzas personales, estoy seguro que ese mismo mal hábito lo voy a llevar a la empresa. Entonces, muchas veces cuando hacemos las misiones y visiones de las empresas, decimos, oye, ¿cuál es tu misión de la empresa? Ser la empresa número uno en tal servicio que voy a hacer, y mi visión va a ser la empresa que genera más de $1,000,000,000 en 5 años. Pero, ¿cómo te pueden servir las finanzas a ese propósito? ¿Hay un control que te sirva para llevar esa dirección que realmente pusiste como tal o no la hay? Sí, también el presupuesto puede definirse como bajar esa visión y misión a papel en forma numérica, ¿no? Entonces, si nosotros en 5 años queremos ser los número uno en X sector, bueno, vamos a ir por ese objetivo con los pies sobre la tierra, en el sentido de que, por ejemplo, si el sector factura X millones y nosotros decimos vamos a facturar el doble de lo que factura todo el sector, bueno, ya estamos en un lío. Entonces, nos ponemos objetivos numéricos a 5 años, lo cortamos a 3, a 1 y termina siendo el presupuesto. Y después vamos ajustando se lo engancho con lo que estaban hablando anteriormente, con lo que nos da el contador. Vamos pisando, como le decíamos acá, o en el área que yo estaba, la información, que son actuals, que son los números históricos que nos dieron, por eso son importantes, obviamente. Y ahí podemos pensar si la historia se va a repetir o si vamos a tomar acciones para cambiarlo. Entonces, a nivel visión y misión, yo pasaría eso a números, sobre todo la variable ventas o revenue o ingresos, como le querramos llamar, que va a ser el driver número uno del plan y del presupuesto, y todo lo otro se va a acomodar a eso. Los gastos variables van a ir de la mano, obviamente, y los fijos nos van a demostrar si somos rentables o no en el corto plazo, si nos podemos bancar esa pérdida con inversión, si la vamos a ir a buscar, cuándo la necesitamos. Así que yo diría pasar a limpio los números, definir ventas y ahí empezar a hacer casi como una receta de chef, ¿no? Para vender tanto necesito tanto, van a ser tantas personas, van a ser tantos fierros si estamos produciendo algo, y ahí vamos teniendo números sobre donde no había nada, ¿no? Ese concepto que tomaste me gusta y te lo voy a robar. Llevar una buena estructura financiera es como hacer una buena receta para un chef, ¿no? Para hacer una buena cocina gourmet, tienes que saber cuántos ingredientes poner de cada cosa. Cuánta sal, cuánta pimienta, cuánto proteína, cuánto aceite. En finanzas pasa lo mismo. Hablando de control financiero, para que tomes decisiones informadas, debes de saber, oye, ¿cuánto dinero me queda si yo vendo productos? Puedo tener 3 tipos de negocios. Servicios, es decir, doy consultorías, vendo productos que yo compro a alguien más y los revendo, o yo produzco un producto, es decir, yo creo el producto, yo lo fabrico
y tengo algunos gastos, pero unos costos que tengo que pagar antes de que se desarrolle el producto y venderlo. ¿Cómo puedo saber yo, si no sé nada de finanzas, cómo puedo entender un negocio a nivel financiero? ¿Cómo se divide una estructura financiera? ¿Qué es lo que me puedes decir para que yo pueda tomar buenas decisiones? A ver, Augusto, seguimos contigo. Sí, ahí hay veces que el emprendedor, el que se le ocurrió la idea o el producto o innovó desde la forma de trasladarlo y que eso repercute en reducción de costos y ese sea su modelo de negocio, puede que no sepa, o puede no, la mayoría de las veces, que es por ahí lo que hace siempre hincapié Karina, que no sepa de finanzas. Entonces, nada mejor que apoyarse y darle y escucharlo, ¿no? A su CFO o a su gente de finanzas para entender lo que por ahí también siempre hacemos hincapié, económico y financiero, sobre todo cuando estamos iniciando, que no son sinónimos, van de la mano, podemos estar vendiendo bien y tener problemas de caja, que eso con el presupuesto lo podemos ver, sobre todo cuando vamos controlando lo que pasó y lo que habíamos pensado al inicio del año que iba a pasar. Recomiendo mucho que el control presupuestario sea mensual, ¿sí? Y casi línea por línea, sobre todo de lo más importante, pensamos que iba a vender tanto, ¿qué pasó? Hubo un problema de precio, la demanda se cayó, la demanda no tolera este precio, la nueva geografía que íbamos a abrir no resultó como esperábamos. Bueno, todo eso se ve controlándolo, ¿no? Y contrastándolo contra lo que habíamos pensado. Entonces te podría decir, tener el presupuesto, revisarlo, también eso es muy importante, el concepto de forecast, que no deja de ser el presupuesto con números pisados, ¿sí? Entonces empezamos a rever lo que pensamos a principio de año y vamos viendo cómo se va sucediendo mes a mes. Y ahí tenemos otra nueva herramienta muy, muy interesante. Pero yo creo que el empresario o el emprendedor o emprendedora siempre tiene que entender, económico no es lo mismo que financiero, podemos ser rentables pero no vemos caja, o a veces algo muy engañoso también, que vemos caja pero estamos perdiendo dinero, que era lo que hablábamos la semana pasada, de que una venta nueva me hace perder plata, es casi contraintuitivo, pero pasa porque estamos vendiendo con mucho más costos. Y todo eso lo vamos a ver con un presupuesto a principio de año y revisarlo durante el año, casi más importante que hacerlo, ¿no? Es decir, si entendemos bien, la idea es proyectar lo que vas a vender, proyectar lo que te va a costar y proyectar lo que vas a gastar durante todo un año y después llevar un control semana tras semana de ver si esa proyección que hiciste sigue siendo correcta, se parece o no se parece y hay una diferencia arriba o abajo, es decir, vamos bien o vamos mal, vamos arriba o vamos abajo. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿es correcto? Entonces, si esto es así, me gustaría hacer una pregunta, Karina. Karina, ¿qué tipos de presupuestos hay? ¿Hay un presupuesto maestro? ¿Hay varios tipos de presupuesto? ¿Cómo como empresario podemos echar a andar esta estructura financiera para llevar un control de mis finanzas? En general las empresas importantes, no sé, como te diría Coca-Cola, por decir un ejemplo, planifican su presupuesto antes del inicio del próximo año. Tienen una beta, una beta quiere decir que tienen que cumplir con ese presupuesto y se permiten errar en ese presupuesto en un porcentaje mínimo y tienen que tener el plan maestro, como le digo yo, el presupuesto maestro, como tiene un país, ¿no? O sea, saber todos los recursos que van a necesitar para operar al año entrante, en base a sus ventas, en base a sus costos, en base a sus impuestos, etcétera. Después pueden tener presupuestos por sector. O sea, uno puede tener presupuestos por sector y la persona que maneja ese sector controlar ese presupuesto para cumplir con el objetivo de la compañía, y esos presupuestos por sector están alineados y son específicos del sector y están alineados con el presupuesto general, donde se resumen todos los costos. Pero la realidad es que es importante en una empresa pequeña, por ejemplo, no quiero hablar de Coca-Cola, que por lo menos tenga un presupuesto básico abierto por mes, como dice Augusto. He visto presupuestos que están hechos a la inversa, el último mes lo ponen adelante, los ítems lo ponen al costado. No, hay un formato para hacerlo, incluso que
favorece el análisis, porque también tiene que ver con la exposición de cómo vemos esos datos, ¿no? No es lo mismo ver un presupuesto abierto por trimestre que abierto por mes. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el presupuesto en sí, cuál es el que hay que armar, y con el formato para poder visualizar rápidamente qué está pasando, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo. Y sobre todo el que es por sector, porque el que es por sector lo controla cada encargado de sector. Y tiene que tener mucha responsabilidad esa persona para no salirse de ese presupuesto, para que después el presupuesto general no cierre. Seguramente hay muchas preguntas de personas que nos están viendo en este momento que pueden decir, ok, padrísimo, pero ¿qué regla utilizo para proyectar esas ventas que me comentas? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo cuánto voy a vender mañana? Y todavía, ¿cómo voy a saber cuánto voy a gastar los siguientes meses? ¿Qué haces o qué herramientas haces, Karina, para llevar ese correcto control de tu presupuesto? Bueno, a ver, vamos a hacerlo muy simple. Si yo históricamente me daba una venta de 100 unidades, por ejemplo, en el 2022 o en el 2023, ahora que ya estamos terminando, vendí 100 unidades, quiero hacer una proyección de un crecimiento del 5%, del 10%, del 20% de mis ventas. Tengo todo el histórico para poder resolver cómo me va a impactar ese crecimiento de ventas, que es un objetivo de la compañía. Por eso el presupuesto es importante, porque también nos obliga a poner objetivos o los famosos OKRs. Y una vez que uno pone sus objetivos, puede usar esos algoritmos para poder proyectar en base a un histórico lo que va a pasar a futuro. Se empieza por las ventas y obviamente las ventas después nos van a dar el resultado de los gastos o de los costos que tenemos que tener, ya sea porque los tenemos proporcionales del año anterior y los podemos aplicar, ¿no? Ya sabemos más o menos cuánto nos ingirió en costos determinadas cosas, o le podemos aplicar un porcentaje si, por ejemplo, estamos planificando empezar un negocio nuevo dentro de nuestra misma compañía o un negocio nuevo nosotros como emprendedores. Así que no es difícil de hacer. Lo que hay que hacer es tomar una planilla o tomar un papel y escribir en el papel cuánto pensamos vender, cuánto pensamos que van a ser nuestros costos, cómo se componen nuestros costos, transferirlo a una planilla Excel, si se quiere, fácil, y empezar a jugar con los números ahí y empezar a mirar cuánto vamos creciendo, cuál es el porcentaje, cuánto aumentan mis gastos, etcétera, etcétera. Para complementar lo que dice Karina, Augusto, te quiero preguntar, para hacer esto, ¿es importante tener históricos en nuestros números? Es decir, ¿es importante haber registrado antes y leer lo que pasó el año pasado o hace 2 años en cuanto a ventas, en cuanto a gastos, en cuanto a costos, en cuanto a pago de impuestos, para traerlo al futuro? ¿Sirve de algo o no sirve de nada? Obviamente sirve, necesitamos los datos históricos porque es nuestra materia prima. El problema de eso es cuando, obviamente si estamos en un sector o es una empresa constituida ya de años, bueno, ahí está mucho más controlado todo, sabemos márgenes, los entendemos, sabemos qué pasa si hay un desvío. Y acá quiero introducir el problema que tenía o que yo veía en las startups que tienen cuando no tenemos esos datos históricos, porque sobre todo pensá que es un nuevo producto, un nuevo servicio que no existe, que no existía, un nuevo modelo de negocio. Entonces ahí creo que cobra aún más sentido todavía hacer el presupuesto porque vamos a ir recalibrando eso mensualmente. Porque nosotros como emprendedores también estamos entendiendo nuestros costos al inicio. Entonces, llevarlos ahí al papel, que sea el Excel, medirlos, controlarlos, bueno, nos va a ayudar muchísimo. Sobre todo para no estar a la deriva. Después si vendimos más o menos, bueno, también tomaremos otras decisiones, otras cartas en el asunto, pero sin datos históricos es el mayor desafío. Por eso, cuando los empezamos a tener, sí, pisarlos, tenerlos y controlarlos, obviamente. Me ha tocado
ya varios proyectos que tomo como aceleradora para apoyar empresas tradicionales o startups. Y el principal problema que vemos es ese que tú comentas. No llevan registro, es decir, no han llevado registro de cuánto vendimos el año pasado, cuánto nos costó tal cosa. Y peor aún, no saben el costo de ventas que tiene cada producto que venden, entonces no saben si ganan o pierden. Aquí a lo que voy es, ¿cómo puedes destinar esta información para que lleves un control? A ver, seguramente te ha pasado que conoces tu proyección de ventas y gastos para una empresa, le preguntas a tu cliente, oye, pásame por favor cuánto te cuesta tal producto. Ay, no sé, es que cada mes sube y baja el precio de tal producto que compro, entonces pues, no puedo darte bien el costo real. ¿Qué propones ahí para hacer cuando una empresa como esta no tiene información? ¿Qué le sugieres a las empresas que hagan para que puedan llevar un control? Claro, porque eso es algo habitual también, ¿no? En general uno toma los promedios, trata de tomar promedios para facilitar el cálculo, porque, a ver, salvo en lugares muy con mucha inflación como en Argentina, entonces prefiero tomar el costo de reposición, como le digo yo, ¿no? El último precio porque no puedo tomar un promedio porque quizás un producto que a principio de año me salía 100 pesos, hoy me está saliendo 300 pesos o 500 pesos. Pero en general en los países donde no hay tanta inflación, hoy en día hay inflación en todos los países. Y es importante analizar eso, ¿no? O sea, ver qué pasa, cómo proyecto esa inflación y cómo me impacta. Pero si yo tomo un promedio, con eso voy a estar bien, eso me va a facilitar el análisis. Y después, obviamente, hay que calcular la inflación, que antes en algunos países desarrollados no existía y hoy en día existe. Claro, ese dolor de cabeza de todos los años en las empresas, en los gobiernos, en los países, la llamada inflación. Y a ver, ese tema lo voy a tomar en cuenta. Augusto, ¿qué es la inflación? ¿Qué pasa cuando decimos es que hay mucha inflación? ¿A qué se refiere esto? Sí, es el poder adquisitivo o de compra de la moneda de un país, es como definición media técnica, pero para que se entienda y lo que nos importa a las empresas es que nos puede hacer creer que estamos ganando dinero cuando no. Ese es el mayor problema, porque podemos morir, como hay un meme de finanzas que dice morir de nominalidad. O sea, creí que gané 100, pero la inflación fue, vamos a poner un caso más, no el de Argentina, ¿no? Pero si la inflación fue del 10 o del 20, bueno, no gané los 100 entero, porque con ese dinero compro menos que antes. Entonces, proyectarla y tomar decisiones con ella nos va a ayudar. Obviamente, yo cuando he dado clase me dicen, bueno, pero ¿cómo sabes la inflación? Y no la sé porque si no estaría jugando a la lotería en mi país, ¿no? Pero podemos, ahí sí, el histórico nos va a ayudar mucho, no sé, cambios de gobierno, ver lo que hace la Fed en Estados Unidos, que nos va a pegar a todos, nos va a repercutir, quiero decir. Entonces, también vamos a tener que dar aumentos para recomponer el sueldo de nuestros trabajadores y demás. Así que sí, seguirla de cerca. Y otra variable macro, que son, yo creo que el presupuesto de una empresa tiene que tener 3 variables macro, por lo menos monitoreada, que es el crecimiento del PBI de las regiones donde estemos, porque por ahí nosotros queremos vender un montón y la economía está en recesión y nos va a costar muchísimo. Y después inflación y tipo de cambio, sobre todo donde vendamos, ¿no? Porque a veces estamos vendiendo bien en un país y la moneda se deprecia, porque todo eso, no sé, Coca-Cola, obviamente va a unificar en ese presupuesto máster o maestro a una moneda. Entonces, si se empieza a depreciar la de toda Latinoamérica, bueno, les va a repercutir, obviamente. Qué interesante porque este tema de ya vamos metiéndole como la carnita un poco más compleja al presupuesto, perdón, en donde además de poder correr lo que vamos a vender y que nos va a costar, hay que meterle ese factor de, depreciación, de la inflación. ¿Cuánto fue lo que aumentó la inflación en nuestro país el año pasado para que este nos refleje también? ¿Cuánto esperamos que crezca la inflación este año? Porque eso nos va a determinar que todo va a ser más caro
el siguiente año, por ejemplo, si la inflación sube, y quiere decir que si yo no subo mis precios, voy a estarle perdiendo, porque a mí sí me va a costar más caro el costo de ventas de mis productos, incluso mis nóminas, incluso la luz, el agua, el internet, todo eso me va a costar más caro si yo no subo mis precios. Entonces voy a perder el dinero, en mi margen voy a perder. Pero también el otro factor es a quién le vendes. ¿Le vendes a tu país o a otros países, no sé, Estados Unidos? Entonces hay que tomar en cuenta el dólar con respecto a tu moneda, si está más barato o más caro, porque en todos esos factores no solo es proyectar en una moneda, sino a quién le vendes y quién lo haces. Pero otro punto que quiero tratar ahí, Karina, a ver si tú me puedes apoyar con esta respuesta. Hay un tema que habla de departamentos, es decir, cuando proyectamos nuestra corrida financiera, decimos, tanto presupuesto va para mercadotecnia este año, tanto presupuesto va para nóminas, tanto presupuesto va para gastos de administración, tanto para gastos financieros. ¿Cómo puedes hacer ese presupuesto? ¿Cómo puedes decir qué cantidad le pongo a cada cosa? Se puede tomar estándares de la industria, ¿no? Entonces, uno puede buscar los estándares de la industria, de los costos, digamos, de la composición de los costos de la industria y aplicar eso al presupuesto. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿cuánto es el componente de recursos humanos en una industria tecnológica, supongamos? ¿O cuánto es el componente de recursos humanos en una industria intensiva, como puede ser la producción de alimentos o la producción de, no sé, metalúrgica? Entonces, en base a eso, tomar como referencia el porcentaje de impacto que tiene cada costo sobre, digamos, sobre la venta, sobre lo que facturo y cuánto voy a ir descontando esos costos. Porque a veces, incluso cuando uno está haciendo un nuevo negocio dentro de una empresa, pasa que no sabe exactamente los costos que va a tener esa nueva operatoria. Bueno, se busca de esa manera. Para eso existen referentes como, no sé, el Nasdaq, el S&P 500. Uno se puede meter ahí dentro de esos índices y mirar cómo se componen los costos de las empresas. Hay muchos informes internacionales que ayudan a armar presupuestos tomando como base esas referencias. Me imagino que dependiendo del tamaño de la empresa, lo que factures, me refiero, tiene que ser también la diferencia en el presupuesto de cada uno. No es igual una empresa que facture $1.000.000 al año que una que facture 100 millones al año. El departamento de marketing o el de nóminas va a cambiar en porcentaje, me refiero. Es decir, y sobre todo también la retribución hacia los dueños. Por ejemplo, si una empresa es pequeña, como una startup que van a hacer, pues, lógicamente que el mayor porcentaje de gastos se va a ir en que tú puedas vivir ese día. O sea, tu retribución como director de la empresa, que es el único empleado tal vez. Y cuando vas creciendo, pues tu mayor parte de dinero se te va en las nóminas. En cambio, cuando la empresa va creciendo, las nóminas tienen que ir bajando en porcentaje de distribución, pero tal vez va aumentando un presupuesto de marketing, va aumentando un presupuesto financiero, va aumentando bueno, me refiero a gasto financiero, va aumentando lógicamente también los impuestos, ya tienes utilidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, si aquí podemos tener tanto por un lado gente que nos sigue como startups, emprendedores que están iniciando apenas, como empresarios ya medianos o grandes? ¿Cómo decirle a uno a otro qué tener cuidado o cómo implementar bien un presupuesto en cada uno de sus departamentos? A ver, Karina, me gustaría seguir contigo. Cuando uno empieza un negocio, no sabe bien cuál va a ser la implicancia de cada, como has dicho tú muy bien, de cada rubro. Entonces, lo que hay que hacer es tomar como base esos valores, aunque no sean los que realmente después se plasmen, ¿no?, en la realidad. Y como dijo Augusto anteriormente, ir mirando todos los meses cómo va jugando cada parte del presupuesto para ir ajustando esos valores originales. Porque por algo hay que empezar. Yo, por ejemplo, cuando presupuesté cuánto iba a facturar mis empresas, tengo 2 empresas, o cuando presupuestaba una empresa muy grande que tuvimos, cada vez que habíamos una unidad de negocio empezábamos con una base y por supuesto íbamos controlando muy de cerca para ajustar esos valores, porque si habíamos puesto que el recurso humano
significaba un 20% del costo, o un 30, un 40, y después en la realidad eso se ajustaba, es por eso que hay que ir percibiéndolo o viéndolo en el mes a mes o en la semana a semana, como uno va ajustando el costo para que se vaya regulando hacia el final del año y entonces en promedio se acerque más a la realidad, ¿no? Empezamos con una referencia que quizás no era la real para nuestro país, por ejemplo, porque la tomamos de referencia de Estados Unidos, pero después se ajustó y al final del año nos da muy cercano a la realidad. Interesante, Karina. Augusto, ¿existen algunas herramientas en el mercado que te puedan ayudar, no sé, en plataforma web, una aplicación que te permita, o un simple Excel, que te permita llevar un correcto control de tu presupuesto, o una tecnología que tú nos puedas recomendar? Soy medio fundamentalista, creo que también lo hablamos la semana pasada, el podcast anterior, digo, sobre de Excel, porque sigue siendo el rey en esto, la verdad, porque nos permite tanta cintura para hacer las planillas como nosotros querramos y nos satisfagan que no hay con qué darle, sobre todo en etapas iniciales. Yo creo que compañías súper grandes van a utilizar QuickBooks, SAP, tiene un módulo especial para esto, donde las matrices o los países van a cargar el presupuesto y alguien lo va a unificar. Pero la verdad que con Excel, sobre todo en etapas iniciales, va a agregar mucho valor, de nuevo, siendo ordenados, controlándolo, guardándolo mes a mes una copia diferente, porque eso también nos va a ayudar a pensar lo que habíamos entendido en un X mes y después pasó otra cosa. Entonces, tener el histórico de esa forma sirve muchísimo. Así que yo no me la complicaría mucho y un buen Excel no está nada mal. Así es, Excel siempre ha sido la mejor herramienta para los financieros, que de repente a los creativos se les complica porque dicen, ¿qué puedo hacer aquí con 4 cuadritos, no? Y es la mejor forma de empezar a programar, usar Excel. Perfecto. Karina, ¿tú tienes alguna otra recomendación en tema de tecnologías y qué nos puedes decir para que un empresario, emprendedor pueda utilizarla día a día? Bueno, hay SQL, Power BI, o sea, la gente que trabaja en costos, por ejemplo, que es un departamento sumamente importante que todos los financieros requerimos y lo usamos para presupuestar, tienen que tomar grandes bases de datos en empresas un poquito más avanzadas. Entonces, también sugiero capacitarse y tener gente que sepa manejar bien el Power BI, el SQL. Hay distintas herramientas que son más potentes y que después transfieren eso a un Excel común, que ya lo conocemos, o si no, un sistema, un ERP o un sistema administrativo que ya lo haga automáticamente. Hay sistemas más sencillos, hay más complejos. Hay nuevas aplicaciones donde uno carga la información y automáticamente le trae armado el tablero de control, el tablero de comando, como le digo yo, o si no, uno se lo puede armar en Excel, que ese es una de las cuestiones que generalmente faltan, ¿no? Hay mucha información, pero no hay una buena visualización rápida de la información, que ayuda mucho los gráficos. Entonces, cuando uno arma el presupuesto, puede armar el presupuesto y el comparativo en tiempo real. Eso es muy importante tenerlo, que quizás es para otro podcast, ¿no? Como uno arma un tablero de comando, porque ahí se ve lo que se presupuestó por un lado y lo que está pasando verdaderamente con los datos que estamos recibiendo. Totalmente, creo que tenemos material para un siguiente podcast donde hablemos cómo formar un tablero desde abajo, desde cero, para que tú que nos estás viendo en tu casa, en tu oficina, puedes empezar a armar ese presupuesto. Otra pregunta, Augusto. Por ejemplo, hemos hablado de Excel. A ti sé que te encanta el Excel y los financieros es como su herramienta básica de todos los días. Sin embargo, decimos que Excel aguanta lo que sea. Tú puedes proyectar
$1,000,000,000 que vas a vender en tu compañía. Si eres una startup y te vas a una corrida financiera a 5 años, 7 años, dices, no, el año 1 venderé $1,000, el año 2 venderé $100,000, año 3 venderé $1,000,000, año 5 venderé $1,000,000,000. ¿Cómo puedes tener en cuenta la variabilidad y los cambios inesperados? Por ejemplo, ya nos pasó. Hace 2 años tuvimos un tema llamado coronavirus, una pandemia que nos cambió por completo la jugada en los negocios, y de hecho por ahí hay memes en internet que alteraron el famoso EBITDA, ahora se llama EBITDAC, del último factor que es coronavirus, tomando en cuenta como algo inesperado que puede pasar a nivel mundial. ¿Qué nos hablas de la variabilidad y los cambios? ¿Cómo poder decir que mi corrida financiera está bien y no siempre está hacia arriba, sino tiene esos picos arriba y abajo? ¿Cómo puedes proyectar esa cuestión? Sí, buenísima esa frase de que el Excel se aguanta todo, nosotros la decimos acá, y sobre los creativos que dicen que no pueden crear en Excel, es todo lo contrario, es muy creativo si uno se pone a hacer contabilidad creativa, justamente como se le dice despectivamente. Sí, obviamente uno puede tener, casi como en economía, ¿no? Por eso la finanza es tan linda, que mezcla economía y contabilidad. Tenemos procesos exógenos a la compañía, los que hablábamos de la macro, PBI, tipos de cambio, inflación, y cosas internas de la compañía. Bueno, le pifié en el precio, los costos, no sé, cambio de proveedor y se me fueron, negociaciones, aumentos salariales que no teníamos pensado. Ahora, un cisne negro del tamaño del COVID, yo creo que nadie en todo el mundo lo incluyó. ¿Quién iba a saber? Y no saber el trabajo que tuvimos en el 2019 para cerrar el presupuesto, 2020, 2 meses, COVID, todo lo que habíamos pensado no se dio. Así que bueno, ahí de nuevo manos a la obra y hacer un nuevo presupuesto, que lo podés llamar forecast o como vos quieras, o presupuesto COVID, lo que se llame, pero es la nueva realidad esa, porque ahora hay algo que antes no había y que interfiere en los números. Entonces, esas variables tan importantes, aunque sean externas, las tenemos que involucrar. Las chiquitas las vamos a ir ajustando, las internas, quiero decir, más fácilmente, y después, o supongamos una guerra, ¿no? Por más que estemos en la otra punta del mundo. Bueno, si producimos alimentos y el país que están atacando es productor de alimentos, bueno, obviamente nos va a repercutir, más allá de la guerra a nivel humanitario, ¿no? Está claro eso. Entonces siempre vamos a tener que rearmar números lo más sensato que podamos con la nueva realidad, digámosle, o la nueva información. Haciendo más hincapié en ese tema, por ejemplo, ¿qué opinas? Igual, Augusto, lo que estamos viendo, las guerras que están pasando en el mundo, por ejemplo, ¿cómo nos afecta una guerra en Israel? ¿Cómo nos afecta el tema de Ucrania con Rusia? ¿Cómo afecta que Estados Unidos tenga problemas de no poder cubrir sus nóminas en gobierno? A países como Argentina, México, Chile, Colombia, cualquier otro país en el mundo, ¿hay una afectación directa a esto? ¿Hay que tomarlo en cuenta en nuestra carrera financiera? Obviamente el paraguas MAC, a ver, el paraguas siempre es la región, después como que lo vamos achicando, ¿no? Región, país y sector donde está la compañía. Sí, de nuevo, si nosotros somos productor de alimentos y la guerra transcurre entre un país productor de alimentos y el otro encima es exportador de energía, y nosotros como Latinoamérica o como Argentina en particular tenemos los dos, bueno, nos va a repercutir, tenemos que rever precios internacionales, lo mismo lo que hace Estados Unidos con la tasa, va a haber dinero. Recordad también en el 2020 y 2021 hubo valuaciones estrepitosas de startups porque había dinero, muchísimo dinero girando por todas las inyecciones de los bancos centrales. Eso repercutió en los fondos, eso repercutió en las inversiones de startups, y ahí vimos nuevos unicornios que, bueno, después no siguieron. Y también otro caso muy interesante es allá en tu país, con lo que está sucediendo de producir cerca de un mercado del mercado más grande de consumo que es Estados Unidos, ustedes produciendo ahí, lo que le pasó a Tesla, como cosas macros, como, no sé, incentivos del país a empresas extranjeras que se radiquen. Bueno, imagínate si yo competía con una nueva que se instala, me va a sacar mercado,
Así que son muchas variables que tenemos que tener, no solo las internas, sino el mundo ya se mira como un todo, no nos podemos escapar como, bueno, yo atiendo en mi barrio y no importa lo que pase en el petróleo. Es como el efecto mariposa a la película, ¿no? Nos termina repercutiendo tarde o temprano. Así que, para resumir, la macro hay que analizarla: crecimiento del PBI, inflación, tipo de cambio, procesos geopolíticos, le podríamos decir, que incluye guerras, y lo que hace la Fed. Yo creo que también tenemos que aprender a planificar una catástrofe que no solamente puede ser el COVID, puede ser un huracán, puede ser un incendio de una planta que tenemos y que nos deja de funcionar porque desaparece de un día para el otro, o el huracán se lleva toda la planta, se voló el techo y se volaron todas las paredes. Inundaciones, un montón de cuestiones que están pasando ahora cada vez más por el tema del cambio climático. Entonces, como todo eso es un peligro inminente y nos puede afectar la facturación de la compañía hasta incluso una huelga puede afectar la facturación de la compañía y hacerle un daño muy grande. Por ejemplo, acá hay huelgas larguísimas de trenes, en Argentina hay muchísimas huelgas. Creo que hay que hacer previsiones, hay que también comprar seguros de incendios, seguros de cosecha, de siembra y cosecha, seguros de catástrofes. Hoy en día es un gasto, sabemos que es un gasto, y no muchos empresarios les gusta gastar en esas cosas, pero después vemos las consecuencias, ¿no? Entonces, dentro del presupuesto hay que prever un seguro de protección de algún tipo para este tipo de cuestiones que puedan surgir. Obviamente que una pandemia es muy difícil de asegurar, ¿no? Convengamos que si viene un virus y nos tenemos que esconder en nuestras casas porque tenemos riesgo de morirnos, contra ese riesgo no hay mucho más que el seguro personal, y si me muero, ¿qué le va a quedar a mis hijos o a mi familia? No lo sé. Pero a nivel laboral, que las empresas productivas, por ejemplo, las que tienen líneas de producción, durante el COVID no podía ir la gente a trabajar y demás, eso es casi imposible de asegurar. Pero sí hay otros riesgos que sí se pueden asegurar y que son un costo para la compañía, pero en definitiva no son un costo, porque yo digo siempre que lo barato sale caro. Entonces hay que prever ese tipo de cosas dentro del presupuesto cuando uno lo arma al principio, digamos, a finales del año anterior. Qué interesante. De hecho, en México, no sé si vieron noticias, pero esta semana, ayer, antier, llegó un huracán fuertísimo a Acapulco, una de las playas más famosas de México. Y muchos hoteles, restaurantes famosos de muchos años quedaron destrozados, totalmente inservibles, ¿no? Y se dice ahí en las noticias que muchos de ellos no tenían ni siquiera seguros, que una forma de habérselo ahorrado fue quitándolo, ¿no? Bajaron ese presupuesto porque no pasaba nada. Tenía años que no pasaba un huracán de estos categoría 5. Bueno, de hecho nunca había pasado un categoría 5 en Acapulco o en México. Y ¡pum! Hoy destrozados. ¿Cómo puedes explicarte, Karina, esa resistencia del empresario que muchas veces no es un conocedor financiero experto? Es decir, normalmente los empresarios no son financieros, son muy bien como hechos al tema del business, no sé, a marketing o administración o a emprender, y muchas veces no toman en cuenta las finanzas para tomar decisiones. ¿Cómo podrías decirle tú a los empresarios que no se resistan al cambio? Que la importancia de que no cerrarse a esas barreras y cómo ver hacia adelante y que se apoyen de las finanzas. A mí me gusta, esta pregunta me encanta porque yo estoy viendo empresas de empresarios cuya segunda generación no ha cambiado ese concepto. ¿Por qué ha cambiado ese concepto? Porque ahora la gente está entendiendo que como no sabe de finanzas, muchos jóvenes están aprendiendo de finanzas. Están aprendiendo de finanzas porque quieren ahorrar, quieren invertir, y eso es algo muy importante que el empresario, que quizás es de una generación anterior a la mía, yo tengo 53 años, pero una o dos generaciones anterior a mí, entienda no solo que es importante aprender de finanzas para mejorar la productividad en su empresa,
para mejorar el resultado, para pensar financieramente los negocios, no intuitivamente. Muchos empresarios lo piensan intuitivamente, que está muy bien, ¿no? Porque si han llegado hasta donde han llegado, es muchas veces porque intuitivamente y con la experiencia que tienen han tomado decisiones correctas. Pero otra cosa es la información financiera, basarse en información financiera para tomar decisiones. Eso es mucho más potente combinado con la intuición. Y si a eso le sumamos que las generaciones jóvenes, los empleados que están entrando a la compañía a trabajar ahora, que son un poquito más jóvenes, o todos podrían capacitarse financieramente, todos tendrían el mindset financiero. Quiere decir que todo lo verían a través de los ojos del presupuesto, a través de los ojos del cash flow, a través de los ojos del estado de resultado, a través del balance. O sea, todo lo verían de esa manera. Por eso yo creo fehacientemente en que las capacitaciones financieras para las personas que quieren aprender a manejar, por ejemplo, sus finanzas personales, son súper útiles también para las personas que están trabajando en una empresa y tienen que ver todos los días o ven, por más que trabajen en recursos humanos o en un departamento que no tiene acceso a los números, pueden empezar a pensar financieramente el negocio como el dueño de la compañía, que tiene que o contratar a alguien que realmente sepa de finanzas, pero a su vez capacitarse, porque no tiene por qué dejar esas decisiones solamente en manos de un director financiero. Tiene que aprender a pensar financieramente. ¿Cuántas veces hemos visto esa plática de es que le dejé el trabajo a mi contador y hoy tengo problemas fiscales? Igual pasa con el tema financiero, es que yo confiaba en mi financiero para que hiciera una buena proyección de ventas y al final no. A ver, espérate, tú eres el director de la empresa, tú eres el gerente operativo o el fundador del cooperativo, de la startup que estás trabajando aquí. Tú eres la persona más importante que tiene que saber sobre finanzas. Y para empezar, saber leer qué es un estado financiero, qué es un estado de resultados, qué es un balance general, activos, bla, 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 miles de cosas, cómo hacer un cash flow. Porque no hay nadie más importante en la empresa para tomar decisiones que tú como director. Y si no sabes leer esto, pues creo que estamos perdidos, como comentas. Yo tengo una empresa donde uno de la CEO es una abogada y muchas veces ella le costaba interpretar los estados financieros, ¿no? Y bueno, era una cuestión de sentarse y mirarlos, porque hay que mirarlos. Entonces yo, por ejemplo, terminaba de armar un estado financiero, se lo mandaba por mail y le decía, por favor, míralo y cualquier duda que tenés, escribí en todos los lugares donde te aparecen dudas y bueno, y así nos íbamos manejando. Después nos sentábamos juntas y discutíamos esos puntos. Pero muchas veces pasa que la persona que lee un estado financiero que no tiene base financiera no sabe qué preguntas hacer. Entonces yo lo que le digo siempre es tómense un cursito, busquen bibliografía, aprendan lo básico, porque así van a saber no solamente interpretar los números, sino preguntar las preguntas correctas. Fantástico. De hecho, ya tenemos interesados aquí en nuestro grupo de YouTube en vivo. Comenta Gustavo Martínez. Dice, muchísimas gracias por este episodio. Estaría buenísimo tener un ejemplo para ir realizando más aterrizado, me imagino, sobre la carrera financiera e irlo visualizando. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Gustavo. Pues mira, ya tenemos un tema en donde a la gente le gustaría ver cómo se arma una carrera financiera. Ahora, vamos a ver, Augusto, preguntarte, dame un caso de una empresa que realmente haya tenido un fracaso rotundo, fuerte, por no llevar una correcta o un correcto presupuesto. También me quedé con la pregunta anterior de que obviamente nosotros no podemos proyectar cines negros, pero es muy bueno trabajar con escenarios, que eso lo habíamos hablado un poquito la semana pasada, perdón, el podcast pasado. Entonces podemos tener presupuesto, el positivo o el más... no sé, o el que sale todo bien, uno neutral y uno pesimista, para ver lo que nos puede suceder. Obviamente vamos a trabajar con uno, pero siempre los escenarios nos ayudan. Y después se me viene a la cabeza el paradigmático que también hay para ver películas y documentales, el caso Enron, ¿no? Donde había desvíos gigantes de millonarios de fondos y la auditoría no los podía
no sé, porque había un elefante en la sala, ¿no? Pero se habían creado tantas subsociedades que empezaron a girarse el dinero de acá para allá, facturarse entre ellas, que había un lío bárbaro y después se explotó por los aires, sobre todo una empresa que cotizaba, ¿no? Y después, por otro lado, para no irnos a grandes monstruos, yo creo que muchas pymes que fracasan es porque no pueden mirar para adelante, por no tener proyecciones de lo que esperan que pase. Entonces después dicen, de nuevo, soy reiterativo, pero, che, si yo estoy vendiendo bien, ¿por qué no veo la plata? Bueno, sacarle una foto, tener esa radiografía, o tener un tablero de comando o de control, nos ayuda muchísimo para ver dónde tenemos esas fugas, dónde se nos va, dónde vendimos menos de lo que pensábamos, si tenemos multigeografías o multiproducto, o un producto que creíamos súper rentable ya no lo es, o nos está costando, tiene un margen muy chiquito. Así que, nada, siempre tenerlo, a no tenerlo, nos va a ayudar. Como lo hemos visto antes y comentas, Augusto, el tema de no llevar un correcto presupuesto en tu empresa te puede dar malos tragos como este, ¿no? Estás en la carrera de la rata, trabajando, es que si vendo, es que si produzco, estoy todo saturado, estoy estresado, y al final del mes o final del año no ganaste dinero. Y dices, pero ¿por qué no gano dinero? No entiendo por qué. Y la respuesta es, porque nunca te dejaste guiar o estudiaste cuestiones básicas de finanzas y específicamente presupuestos. Correr lo que ibas a vender, correr lo que te iba a costar, correr lo que ibas a gastar y correr lo que ibas a ganar de utilidad. Entonces, básicamente es proyectarle. Karina, me gustaría preguntarte sobre un caso de éxito de una empresa que tú conozcas por llevar un buen presupuesto que le ha ido muy bien. ¿Quién podrá ser? Yo siempre cuento los casos cercanos a mí. Yo soy inversora. Voy a poner como ejemplo una de las empresas en las que invierto, que se llama Nipi. Nipi es una empresa que empezó sus actividades casi al mismo tiempo que Legalify. Yo invertí en esa empresa, me pidieron ayuda financiera, asesoramiento financiero, asesoramiento estratégico, les di una mano, hay un equipo de gente trabajando ya con ellos. Y lo primero y fundamental que armaron fueron los OKRs. Se pusieron una semana, se sentaron en la mesa, armaron una mega Excel con los objetivos detallados, a dónde queremos llegar en cada lugar, cómo queremos llegar, con cuánta gente, en qué país, etcétera, etcétera. Y eso después lo proyectaron en un presupuesto, ¿no? Y era una empresa recién iniciada que no tenían ni siquiera una empresa similar en el mercado. Es totalmente disruptiva, o sea, ¿a dónde iban a buscar la referencia? Simplemente proyectaron en base a alguna empresa similar y empezaron así. Empezaron a fijarse bien el cumplimiento de los objetivos, porque si uno arma un presupuesto pero no cumple los objetivos, no sirve de nada el presupuesto. Entonces es trabajar muy fuertemente en todas las áreas en cumplir los objetivos y controlar al mismo tiempo, como dice Augusto, el presupuesto. Hoy en día, esa empresa, por haber sido prolijos y haber hecho este trabajo detallado que le llevó casi 10 días de inmersión con todo el equipo encerrados en una habitación, creo que estaban en un quincho comiendo asado en Argentina, en Córdoba. Hoy en día están facturando ya $700.000 al año, en 2 años. Entonces, eso es una empresa exitosa. ¿Por qué? Porque cuida los números y cuida lo que invierte. Sabe muy bien cuánta plata tiene, cómo la va a gastar y cuáles son los costos a futuros. Por ejemplo, ayer le contaba a Augusto, me llamaron porque ahora quieren aumentar su facturación de $700.000 por año a 1 millón. Entonces me pidieron si yo les podía ayudar a lograr ese objetivo y reducir costos. ¿Por qué? Porque están entrando en México. Y México tiene otros costos en recursos humanos. Entonces hay que replantearse toda la parte financiera. Eso me parece muy inteligente por parte del CEO de la compañía,
como ejercicio. Cuando nosotros hablamos, yo siempre le digo, las finanzas, Diego, las finanzas, no te olvides las finanzas. Y él las tiene presentes acá en el centro de su frente. Entonces, cada vez que tiene tiene su equipo financiero, ¿no? No es que todo el tiempo yo lo estoy ayudando, pero me parece muy astuto de parte de él recurrir a los 2, 3 asesores dentro de su board, que es un smart board, como le digo yo, para pedir asistencia en este tipo de cosas. Lo doy como ejemplo a NIPI, como puedo dar cualquier empresa que haya pasado la pandemia. Las empresas que han pasado la pandemia en buen estado es porque realmente tienen un muy buen ejercicio de armar presupuesto, controlarlo, bajar los costos. Que en una pandemia uno lo que tiene que hacer es ajustar costos, porque si no se funde. Entonces, bueno, se puede dar otros ejemplos, pero creo que las empresas exitosas son las que hacen bien las finanzas. Interesante. Creo que consejos tenemos bastantes y seguramente mucha gente que nos está siguiendo en este momento dice, oh, ya estoy entendiendo qué hacer y cómo hacerlo. Y para eso me gustaría hacer un par de preguntas finales para terminar este podcast, que siempre me quedo yo encantado con ustedes cuando platico porque son gente de muy alto nivel en temas financieros, como emprendedores, en varias partes del mundo. Estamos conectados, si no lo saben, desde Francia, desde Argentina, desde México, en un solo instante, para darte a ti, emprendedor, empresario, información básica que puedas echar a andar el día de hoy. Y para eso, esta pregunta, empezamos primero con las damas, con Karina, por favor. Una pregunta importante. ¿Cuál es la frecuencia ideal para revisar el presupuesto continuo de una empresa? La frecuencia ideal para revisarlo, bueno, a mí me gusta revisarlo, no sé, en el menor tiempo posible. Pongamos un mes como máximo, o sea, cada mes, como dijo Augusto, hay que revisarlo. No dejen de revisar el presupuesto porque es la base es el corazón de la compañía. Ahí es donde sabemos si late, si sigue viva, ¿no? O qué enfermedad está teniendo para que pronto morirá, ¿no? Entonces, me parece que es como ir al doctor, ¿no? Es como, o sea, las personas no van todo el tiempo al doctor. Obviamente, en temas de salud, hacemos los chequeos anuales y qué sé yo, pero en una empresa hay que chequear todos los meses la salud, si se puede. Y si uno tiene el presupuesto a mano y tiene digamos, actualizado, como dijimos recién, el tablero de comando, donde vamos viendo, che, a ver, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Este objetivo, ¿por qué no lo puedo cumplir? ¿Y cómo me afectó en el presupuesto? Estamos sabiendo la salud de nuestra empresa, estamos sabiendo si nuestra empresa va a sobrevivir, ¿no? Sobre todo las que están en el Valle de la Muerte, porque las que están en el Valle de la Muerte están teniendo gastos, pero están teniendo mucho ingreso que les cubra los gastos. Y ahí es fundamental, cómo estiro el dinero que tengo hasta el final, como un chicle, diría yo, ¿no? Entonces, creo que mensualmente, mínimamente hay que hacer ese chequeo. Creo que como comentas, entre mayor sea la frecuencia, es decir, tal vez no al mes, tal vez 15 días o inclusive a la semana, revisar en 10 minutos, puedes saber cómo estamos para que tomes decisiones rápidas, como comentas. Gracias. Augusto, una pregunta para ti. ¿Cómo lidiar con desviaciones presupuestarias? Que es muy común, ¿no? Que de repente yo presupuesto tanto en tal rubro y de repente se gastó en otra cosa, que el dueño sacó dinero para comprarse un automóvil nuevo o irse de viaje a Las Vegas. ¿Cómo lidiar con eso, esas desviaciones? A ver, si son desvío propio de la gestión, no sé, supongamos que pensó que se iba a dar en un mes y se dio en otro, bueno, podemos pensar que puede tener ese dinero disponible y se va a ajustar en el año, lo que habíamos proyectado. Otra cosa que puede pasar es que los dueños de los sectores me pidan un montón de dinero y después no lo ejecuten. Bueno, entonces el año que viene vas a tener menos presupuesto asignado, porque ¿por qué pediste tanto si gastaste la mitad? ¿No? Eso por un lado. Y después, este otro que ya estamos hablando, bordeando el fraude, ¿no? Tenemos que tener buenas políticas, por ejemplo, de viajes, ¿no? Con los viáticos. Bueno, yo quiero que la gente que viaje de mi empresa viaje bien, esté descansada, pero no sé si quiero que vaya a un viaje de 3 horas en primera del avión. Eso lo recomiendo, vamos a dejar un libro,
que se llama No Rules, Rules de Netflix, del caso de Netflix, que lo escribe el CEO, que ahí hablan de todas estas políticas que él dice, bueno, yo quiero que estén descansados porque si van a vender, quiero que estén despiertos, tienen que vender, pero tampoco que me vayan a un 5 estrellas por una noche, ¿no? Se entiende. Es tener criterio del buen hombre de negocio, como decía la ley de sociedades comercial argentina, y también lo que uno hace en la casa, ¿no? O sea, si yo puedo gastar X, ¿por qué voy a gastar el triple? Bueno, eso también pasa en la compañía, solo que por ahí genera esa cultura a nivel presupuestaria, es machaque y machaque del management, del top management, para que todos lo entiendan, que el dinero no crece en los árboles y que tampoco tienen que pasarla mal, en este ejemplo del viaje, pero bueno, tienen que administrarlo bien. Creo que como todo Sí. es buscar el equilibrio, ¿no? Yo viajé muchas veces en avión con mi empresa, en una empresa que facturaba $300 millones al año, y yo me compraba pasajes en económica, no iba en business. Incluso me he encontrado con empresarios como los dueños de Arcor, que es una empresa enorme de golosinas mundial, es originaria de Argentina, de la provincia de Córdoba también, que he entrado al avión a sentarme en económica, mi papá y mi mamá iban en business y el dueño de Arcor, que facturaba 5 veces más, iba sentado al lado mío en económica. Entonces, yo creo que por eso la empresa es tan grande, ¿no? Porque me doy cuenta de su mentalidad. Cuando veo a un empresario sentado en económica conmigo, digo, este hombre llegó re lejos y ganó un montón de plata porque hasta él mismo cuando viaja ahorra en su pasaje. Bueno, mi empresa no factura $3 millones, sin embargo, siempre me siento muy cómodo cuando ahorro mucho dinero en los viajes, sobre todo en aviones. Me gusta pagar el más pequeñito de todos los precios. Me siento cómodo viajando, digo, igual vamos en el mismo aparato metálico. Entonces, bueno, hay que ahorrar lo que se pueda, que hagamos un lado el ego que te puede dominar y tener el mejor oficina, la mejor secretaria, el mejor avión, el mejor automóvil. Eso realmente no es tan importante. Goza lo que realmente tienes que gozar. Usa tu conciencia antes de tomar una decisión de ese tipo. Y me gustaría hacer una última pregunta contigo, ya que estás aquí también, Karina. Bueno, me gustaría que los dos me respondieran, primero uno y luego otro, porque es importante. ¿Qué pasa? Porque sí pasa, cuando un presupuesto no se cumple, no llegamos al objetivo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahí yo voy a contestar rápido, Augusto, y agregás vos. Hay un ejercicio que se hace de revisión exhaustiva y de ajuste de las cosas que se tienen que ajustar para que el año que viene no se vuelva a cometer el mismo error, ¿no? Porque si llevamos ese error hacia el próximo presupuesto, vamos a tener el mismo problema. No sé, Augusto, vos qué pensás. Podemos llegar al norte por varios caminos, pero ir para el norte, ¿no? Eso puede ser lo que nos brinde el forecast, era lo que quería decir. Por eso es tan importante reprogramarlo y rearmar números mensualmente. Y respecto a la anterior pregunta que le preguntabas a Karina, ¿cuándo controlarlo? Está buenísimo el mensual, yo creo que está bien, porque si no, desgasta un poco al equipo contable. Pero, por ejemplo, ventas, sobre todo si las tenemos dinámicas o cargadas en un ERP, las podemos ver semanales y nos ayudaría muchísimo. Así que depende del rubro, hay algunos mucho más importantes que otros, ¿no? Como una regla de 80-20. Totalmente de acuerdo. Qué bonita información tenemos el día de hoy en este podcast. Espero que nuestro objetivo sea agregar valor. Espero que lo estemos cumpliendo. Yo creo que sí. La calidad que tiene Karina, la calidad que tiene Augusto y bueno, la pasión de un servidor. Espero que te sirva esta información si nos estás escuchando en este momento, ya sea en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Spreaker, en cualquier plataforma que nos veas o escuches. Espero que te esté sirviendo. Y para eso quiero hacer la conclusión final antes de cerrar este fantástico podcast con mis amigos Karina y Augusto. Me gustaría hacerles una pregunta. Más bien, que nos den una recomendación final. ¿Cuál es la importancia de este presupuesto? ¿Lo vemos como una herramienta vital para el negocio? ¿Es casi que de caso de vida o muerte llevar un presupuesto? ¿Qué podríamos dar como conclusión final a este tema del día de hoy? Yo siempre digo que, lo dije al principio del podcast, me encanta cerrarlo con la misma
comparación. El director de orquesta no puede manejar a su orquesta, a su gente de la orquesta, a sus distintos instrumentos, si no tiene la partitura, y el presupuesto es la partitura. Ok, totalmente. Entonces, no podemos, como tanto le hiciste la analogía de una orquesta con el director de orquesta y sus músicos, pues no sabe hacia dónde va si no tiene una partitura que guiarse, ¿no? Que es primero. O igual un avión, si no tienes unos controles y vas de noche viajando, pues ¿cómo puedes controlar un avión sin controles? No puedes ver, ¿no? Ir a ciegas es horrible. Augusto, ¿cuál es tu recomendación final o conclusión para esta sesión del día de hoy? Reiterar lo mismo, concepto de brújula o de partitura o del barco que se nos hunde y le vamos viendo dónde está pinchado, y machacar a nivel cultura desde la gerencia hacia abajo, ¿no? Yo lo vi también en un proceso donde primero no teníamos presupuesto, el segundo año, no sé, primero la gente reniega, che, ¿por qué no puedo gastar esto? Y después ya vienen a finanzas a decir, che, tengo presupuesto para gastar, me lo podés enviar, ¿cuánto vengo gastando? Después se va haciendo una cultura que está buenísima y también desde la gerencia ser súper claro y transparente de, che, vamos a vender esto, tanto para tal sector, tanto para el otro, lo va a administrar cada uno con responsabilidad. Eso también es importante aclarar, que después darle libertades a los líderes del sector porque son los que saben y son personas adultas y no tenerlos ahí como niños. No puede gastar en un caramelo en un viaje. Así que eso, transparencia y libertad a nivel cultura, ¿no? Transparencia y libertad a nivel cultura. Chicos, Karina, Augusto, muchas gracias por esa sesión de hoy. Les mando un abrazo hasta Francia y hasta Argentina desde México. Creo que cumplimos el objetivo de agregar valor el día de hoy. Y bueno, emprendedores y empresarios que nos siguen, gracias por estar aquí compartiendo esta información y platicándola. Si consideras que esta plática te sirvió o le puede servir a alguien más, compártela, es libre. Hazla viral para que más gente que tenga problemas en su negocio de ámbitos financieros pues pueda realmente tener una solución rápida. Y les comento, porque ya tenemos el plan, junto con Karina y junto con Augusto, de hacer este podcast de Coffee Talks Finanzas, exclusivo Finanzas, para hacerlo continuamente. Veremos si lo haremos cada semana, cada 15 días, como por supuesto debe llevarse, como, al igual que un presupuesto, para que vayas aprendiendo cada vez más y más cosas de la mano de estos expertos que estarán conmigo acompañándome. Y bueno, no me queda nada más que agradecer, Karina y Augusto, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, gracias por estar aquí. Y pues nada más que vernos en sesión. ¿Qué opinan? Un saludo a todos los que nos están escuchando y estamos acá para ayudar. Y bienvenido el feedback que nos ayuda y por ahí también que nos digan qué temas a tratar. Estaría buenísimo y por ahí los preparamos y vamos analizándolos. Fantástico. Pues ya tenemos, para empezar, aquí tenemos un mensaje de Gustavo, que creo que hay interés de cómo llenar un presupuesto, ¿no? Muchas veces no se sabe. Entonces creo que tenemos ahí un tema para una siguiente sesión. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias, Karina, Augusto. Gracias por su tiempo, por su dedicación, por su pasión en este proyecto. Y nos veremos muy pronto. Tenemos ya tema para un siguiente podcast. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Nuevamente repito, les mando un abrazo hasta Francia, hasta Argentina, desde mi querido México. Y bueno, no nos queda nada más que hoy despedirnos, pero dejar ese tema, esa semillita sembrada en la gente que nos escucha y que nos ve, para poder hacer cada vez mejor las cosas en su negocio y que siga creciendo y apasionándose por ser una mejor persona y empresa. Muchas gracias, chicos, emprendedores, empresarios, gracias por seguirnos. Espero les haya gustado el tema de hoy y nos vemos en una siguiente edición de Startups Coffee Talks. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online, startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas.
Start Cups. Innovation starts with a cup of coffee.